Vamos a recordar, como cada mañana, nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter del programa es @frenteafrente9, mi cuenta personal es @jaircuba. También les informamos que tenemos activa nuestra mensajería de texto. Pueden comunicarse con nosotros, sobre todo sobre el tema que hoy vamos a tratar, ya les vamos a explicar. Nuestro teléfono de mensajería es el 0424-234-4084. También recordamos que este programa puede ser visto esta noche en reposición y allí está para que se suscriban en nuestro canal de YouTube Jairo Cuba TV, para que este programa pueda ser visto por muchas personas en vivo y en otras locaciones fuera de nuestra área de cobertura, que es en los Altos Mirandinos. Hoy es miércoles 25 de agosto del año 2021. Hoy vamos a entrevistar a una persona, bueno, toda una eminencia en el área de la biología, en el área científica, el doctor Freddy Sánchez. Vamos a hablar acerca de varios aspectos que desconocemos en líneas generales con relación a lo que es un virus, a lo que es una bacteria. Aspiramos que este programa pueda servir de información precisa e importante para sensibilizar a la ciudadanía. Afortunadamente, el doctor Freddy vive en los Altos Mirandinos y ha podido estar en la mañana de hoy con todos ustedes. Pero antes de hacer la presentación del magíster Freddy Sánchez, yo quiero precisar algunos comentarios al margen del tema que vamos a tocar en el día de hoy. Tiene que ver con el tema político, porque bueno, este es un programa de opinión, de información, donde se aborda fundamentalmente el tema político, pero también el tema de la comunidad, como el caso del día de hoy. Ayer, bueno, comenzó, antier a mí se me quedó pendiente un comentario en relación a la renuncia que habría ocurrido entre las dos personas a quienes se les asignó la llamada tarjeta de la unidad por el Consejo Nacional Electoral. Lo hicieron mediante una carta donde explican que en virtud de que no se habían postulado ningún candidato, ellos preferían apartarse y dejar los códigos y las claves estas que da el Consejo Nacional Electoral para proceder a la inscripción, para que los partidos políticos definieran qué iban a hacer con eso. Eso ya es el primer paso de una circunstancia que desde el punto de vista político genera incertidumbre, por no decir crisis. Pero en el día de ayer también se comenzó a especular que el llamado G4 y toda eso que llaman la plataforma unitaria se habría pronunciado o estaría pues en el momento culminante de definir si participan o no participan en las próximas elecciones de gobernador. Caramba, un país que tiene tantas dificultades, porque quiero referirme también brevemente a las circunstancias de la situación de calamidad que están viviendo muchas familias en el país, especialmente en los Altos Mirandinos y en el estado de Mérida, pero frente a tantas dificultades, este es un país que requiere de verdad de certidumbre, por lo menos de claridad de esos dirigentes políticos. En este momento yo creo que lo prioritario no es lo político, pero porque lo político está 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 del año. Lamentablemente ha sido así en este país, sin soluciones tangibles. Aquí los problemas fundamentales son los sociales, los económicos. Cuando hablamos de los sociales, abraza a todo esto. Entonces, frente a estas circunstancias, se crea una especie de escenario o de tinglado electoral
Y bueno, hay gente que está pendiente de qué es lo que puede ocurrir, porque la gente finalmente busca en el liderazgo político soluciones, desde cualquier parcialidad política. Frente a estas circunstancias, bueno, la gente se crea desesperanza, desesperanza. Un día se motiva el voto, otro día se desmotiva, otro día se concluye en la incertidumbre. Lo cierto del caso es que frente a toda esta marasma de cosas la gente vive totalmente confundida. No voy a ampliar este tema, lo voy a dejar para mañana. Probablemente tenga mayores insumos porque quiero enfocarme en el tema de hoy, que considero que es sumamente importante, y vamos a hacer un ciclo con varios científicos para que nos vayan explicando este tema del COVID, de los virus, de las bacterias, porque yo en lo particular, y ha sido la política del canal, consideramos que ha faltado una divulgación planificada con relación a este tema, porque creo que mucha gente se ha relajado, mucha gente creo que todavía subestima esta circunstancia, y creo que es la labor de los medios de comunicación orientar en este sentido. Antes de hacer el corte y hacer la presentación, el doctor Freddy Sánchez, magíster en biología, una cantidad de logros desde el punto de vista profesional, un invitado de lujo en la mañana de hoy. Quiero hacer un llamado de atención con relación a las familias que han sido afectadas por este tema de las lluvias. Ayer cayó otro torrencial aguacero, por lo menos en la zona donde yo habito, en los Altos Mirandinos. Nos quedamos sin luz un buen tiempo, pero la preocupación de uno en ese momento es pensar en las familias que están al borde de estos ríos mal dragados, de estas circunstancias no atendidas. La zona de los Altos Mirandinos, como hemos venido insistiendo, topográficamente es muy vulnerable. Uno de verdad que se preocupa muchísimo. Y yo ayer decía que no he notado, más allá del clamor y de una preocupación aparente, no he notado una acción efectiva, sobre todo en esta zona que tiene que ver por el río San Pedro y todas esas inmediaciones. Esta mañana nos levantamos muy temprano revisando las noticias y nos encontramos una situación realmente difícil, fallecidos, niños fallecidos en el estado Mérida. Estamos viviendo una situación realmente difícil. Hacemos un llamado a la solidaridad, a la solidaridad. Afortunadamente este es un país de solidarios, la gente, las instituciones, los hijos de la Unión, la hermana María José González estuvo con nosotros aquí el día viernes hablando de los centros de acopio, de sectores del sector privado, la gente del Matadero Maella, que, reconocido por la misma ciudadanía de la zona esa llamada el Malpaso, han estado prestos a la ayuda. Yo pienso también que la alcaldía no puede solo con esto, hace falta que la gobernación también le ponga interés a esto, y hace falta también que el gobierno nacional atienda esta difícil situación. Y mis queridos amigos, de acuerdo a los informes meteorológicos, esta situación puede persistir durante 10 días más. Así que hay que estar muy, pero muy atentos. Bueno, mis amigos, me toca presentar en la mañana de hoy a el doctor Freddy Sánchez. Freddy Sánchez, me voy a permitir leer parte de su currículum, de la persona que nos va a acompañar en la mañana de hoy. Vamos a tratar un tema que le hemos puesto el nombre de qué color es un virus. De qué color es un virus. Pero bueno, voy a hablar un poquito de la trayectoria del magíster Freddy Sánchez Misles. Es biólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Ciencias Biológicas, Biología Celular y Molecular en la Universidad Simón Bolívar. Es experto en microscopía electrónica. Ya vamos a saber qué es microscopía electrónica.
Fue jefe del servicio de microscopía electrónica del Centro de Microbiología y Virología Celular y jefe del laboratorio de los servicios de microscopía electrónica del Centro de Biología Estructural del IBI. Fue además presidente de la Sociedad Venezolana de Microscopía Electrónica y actualmente es el editor de una revista titulada Acta Microscópica, órgano oficial del Comité Interamericano de Sociedades de Microscopía Electrónica. Y en la actualidad está al frente de la gerencia de proyectos del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Él es Freddy Sánchez Misle, a quien le damos la más cordial bienvenida. Creo que nos quedamos cortos con muchas de las actividades que ha realizado. Doctor, buenos días, bienvenido a Frente a Frente. Buenos días, muchas gracias, Jairo, por tu invitación. Me parece muy pertinente este tipo de programa porque permite divulgar un poco pues, las informaciones que se tienen sobre los virus. Realmente son como los que llaman, son los llamados enemigos invisibles, porque son unas partículas que realmente son muy sencillas, son partículas que están compuestas por una cápsula de proteína, y dentro de la cápsula de proteína se encuentra el genoma, lo cual implica de que el genoma del virus está expuesto a todas las condiciones. Nosotros tenemos unas láminas que usted nos hizo llegar, pero antes de eso, antes de ello, pues tenemos tiempo, vamos a tener los tres negros del programa para poder explicar bien el tema. Yo quisiera, lo primero, ¿qué es la microscopía? Okay. Por allí, y creo que convertimos esto en algo didáctico, ¿no? Y vamos entendiendo, perfecto. Y me incluyo dentro. Bueno, la microscopía, como su nombre lo dice, pues es la observación o el análisis de objetos, estructuras que están en un rango de observación por debajo del milímetro. O sea, realmente lo que llaman una micra, ¿no? Que son 1000 veces más pequeño que un milímetro. Esa es la primera aproximación de lo que es una microscopía. Y es lo que todos vemos en los laboratorios de bioanálisis o microscopio de luz, donde se colocan muestras de sangre o de algún tipo de fluido, y pues se puede analizar los elementos que están presentes, los microorganismos que están presentes allí, ¿no? O las células que están presentes allí. Y esa microscopía, que se llama microscopía de luz, tiene un rango de resolución, así como el ojo humano, pues. El ojo humano tiene un rango de resolución que no puede ver más allá de 0,1 milímetro, digamos. Con la microscopía de luz se puede ver entre un rango entre 0,1 milímetro y 1000 veces más pequeño que un milímetro. Caramba. Eso entonces permite observar bacterias o permite observar algún tipo de estructura biológica que esté presente en ese rango de tamaño. La gran ventaja que da esa microscopía de luz es que se pueden observar los microorganismos en estado dinámico. Y al observarlo en el estado dinámico ya es un primer diagnóstico que se logra desde el punto de vista médico, ¿no? Para si se puede ver alguna bacteria, bueno, saber si la bacteria está viva, si no está viva, cuáles son las características de la bacteria y poder identificarlo, o sea, emplearlo como un diagnóstico. Aquí en la información que tengo, me habla de microscopía electrónica. Sí. ¿Hay alguna diferencia o hay una microscopía convencional y esta electrónica es otro rango? Claro, actualmente la microscopía en general, la microscopía electrónica, forma parte de un gran campo de lo que es la microscopía. La diferencia fundamental está en que para la microscopía de luz se utilizan fotones, que es lo que utiliza uno realmente cuando uno ve una muestra, lo que estamos aquí presentes, podemos ver, porque estamos en presencia de una gran cantidad de fotones que nos están irradiando, y las células sensoras del ojo son capaces de determinarlo por el tipo de longitud de onda. Entonces la microscopía de luz permite determinar estructuras que están en un rango de longitud de onda del rango visible. Entonces por eso podemos ver azul, verde, rojo, ¿no? Cada uno es un tipo de longitud de onda. En los años 30, cuando se inventa lo que es el tubo de rayos catódicos, eso da pie para entonces poder comenzar a trabajar con una fuente de electrones para poder entonces bajar el rango de resolución disminuyendo la longitud de onda. Entonces, al disminuir la longitud de onda se logra mayor foco de muchas muestras, y eso está relacionado entonces
con la capacidad que tienen actualmente todos los equipos de microscopía electrónica para poder observar objetos que están por debajo del límite de resolución del microscopio de luz, pudiendo llegar entonces en el rango de los 20 millones de veces más pequeño que un milímetro. Y eso entonces permitió justamente poder determinar o identificar las partículas virales. Alrededor de los años 40 se detecta la primera partícula viral gracias al microscopio electrónico, porque permitió entonces ampliar el rango de observación del microscopio de luz hasta el rango de 20 millones de veces más pequeño que un milímetro. Entonces, claro, eso no quiere decir que el microscopio de luz electrónico sea mejor que el microscopio de luz, o la microscopía electrónica sea mejor que la microscopía de luz. Son dos técnicas que se complementan. Entonces, claro, ¿cuál es más exacta? En cuanto a resolución, en capacidad de resolución, se tendría entonces que tiene más capacidad para ver objetos mucho más pequeños el microscopio electrónico. Sin embargo, para ver objetos en el microscopio electrónico hay que meterlo en un tubo de rayos catódicos, pues, que es lo que es el microscopio electrónico, y eso está en alto vacío. Bien. Y al tenerlo en alto vacío y meter una muestra sobre todo una muestra biológica, en esas condiciones de alto vacío, y estaría irradiado por un haz de electrones, la muestra se quema, se daña. Entonces hay que paralizarlas. Y al paralizarlas ya le quitas una propiedad. Ok. Porque entonces ya tienes que, al quitarle la propiedad de movimiento, ya esa capacidad de movimiento es una ventaja de la microscopía de luz, que no lo tiene la microscopía electrónica. Bien interesante. Sí. Doctor, tengo que hacer una pausa. Al regreso de esta pausa vamos a hablar. Yo tengo muchas dudas con este tema, ¿no? Cómo se toman las muestras, cuál es el tipo de muestra, cuánto tiempo puede llevar una investigación de este tipo, y además vamos a ver en las láminas que nos hizo llegar, también tratar de ser lo más didáctico posible con el programa del día de hoy. Mis amigos, ya venimos en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Tenemos activa la mensajería de textos. Si tienen alguna duda con el tema que estamos tratando hoy, porque vamos a saber de qué color son los virus. Sí, los virus tienen colores. Y vamos a saber la diferencia entre lo que es un virus y una bacteria. Y vamos a saber también el peligro que representa este virus que está azotando a la humanidad. Y vamos a conocer también los avances, porque también nuestros científicos están trabajando en la investigación también de las formas de cómo prevenir y cómo atacar este virus. Y para eso conversamos en la mañana de hoy con el magíster Freddy Sánchez. Nos habíamos quedado, Freddy, en el tema de la microscopía electrónica y la microscopía convencional, como la llamé yo, en mi lenguaje periodístico, ¿no? Sí. Y estábamos hablando sobre la exactitud de la investigación. Ahí tenemos, creo, una lámina que podemos ir explicando. Vamos a ver si nuestro director nos las pone. Ajá, ahí está. Sí. Bueno, está en foco, sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, esta lámina es justamente para explicar lo que es hasta cuál es el límite a que llega cada una de las técnicas. Entonces podemos ver que en la parte izquierda de la pantalla está el ojo humano, luego está el microscopio de luz, y se puede lograr observar algunos aspectos de una bacteria, un esquema de una bacteria, y arriba hay una escala de tamaños, ¿no? Entonces, justamente lo que les explicaba era que hasta ese rango de tamaño es perceptible con los microscopios de luz, que van a compensar la diferencia de observación de los humanos. Mientras que cuando hay un límite, que dice que son 200 nanómetros, esos son 200 veces más pequeños que un milímetro, mientras que lo anterior es mucho mayor, y eso tiene que ver con la longitud de onda del objeto que estamos utilizando para poder iluminar una muestra para poder observar. Entonces fíjense que por debajo de ese rango de tamaño se encuentran las partículas de virus, que están alrededor de los 100 nanómetros, y ese es el rango que abarca la microscopía electrónica. Entonces, claro, hay una diferencia fundamental, y yo creo que aquí ya podíamos ir hablando en cuanto a lo que es la partícula de virus, que es lo que llaman los enemigos invisibles, porque realmente no se ven. Okay. Los virus son tan pequeños, son 20 millones de veces más pequeños que un milímetro, que no se ven. Y con microscopio de luz no se ven porque son muy pequeños.
Y con microscopio electrónico el problema es que las partículas de virus, al ser moléculas, al ser macromoléculas que están compuestas por átomos pesados como carbono, hidrógeno, nitrógeno, ellos son invisibles a las de electrones. Entonces, al meterlas al microscopio electrónico, son invisibles a las de electrones y no se pueden ver tampoco en el microscopio electrónico a menos que se haga un tratamiento especial para poderlo observar. Entonces, lo que estamos viendo en el microscopio electrónico son partículas de virus que son contrastadas con átomos pesados para poderlas observar en el microscopio electrónico para que sean densas las de electrones. Entonces, de esa manera estamos viendo es como digamos el espectro de la partícula de virus que es posible observar en esas condiciones ambientales, con el un vacío de 10 a la menos 12 torrs, que es muy alto, y puede alcanzar una temperatura en el microscopio electrónico hasta de 5.000 grados centígrados. Excelente, fíjate, yo tengo, yo quiero definir, ayer teníamos una lámina también del primer microscopio, que estaba, eso fue en 1931, ahí está. Sí, ahí está. Ese es el primer microscopio electrónico. Bueno, fíjate, la idea de esta lámina implica de que, como podemos ver en la parte derecha mía, pues en la parte de abajo hay una imagen, que son unas estructuras que son como una especie de barras, y esas especies de barras se ven brillantes en un fondo oscuro. Esas son las primeras imágenes de partículas de virus que se observaron, y se observaron gracias al descubrimiento del microscopio electrónico que fue en 1931. Lo que significa de que todas las informaciones que se tenían sobre las distintas patologías que hay en virus de planta, en este caso es el virus de mosaico del tabaco, es un virus de planta. Todas las informaciones que se tenían no estaban comprobadas que realmente existían. Entonces, gracias al microscopio electrónico es como se puede observar la primera estructura de una partícula de virus y ahí comienza entonces el desarrollo de todo lo que es la virología molecular. Ahí se habla en el 1796. Ahí se produjo una primera vacuna contra la viruela. La viruela es una de las virosis mucho más fuerte que se ha extendido, sobre todo en el momento en que llegó la migración española cuando la conquista. Muchos de ellos venían contaminados con viruela y esa viruela entonces se la contaminaron a la población natural que existía en esta parte del mundo. Claro, esos habitantes no estaban expuestos nunca a un tipo de virus y entonces la viruela hizo una gran pandemia, bueno, que al final un alto porcentaje de la comunidad indígena que falleció fue producto de la viruela. Una pregunta allí, que ya que estamos hablando de la viruela, ¿qué tan invasiva es la viruela comparada con, obviamente hay una enorme diferencia, pero poniéndonos en contexto, con los virus que surgieron, pues no quiero llegar todavía al COVID, por ejemplo al chikungunya u otros SARS que surgieron? Sí, bueno, la viruela es muy antigua, ¿no? Y realmente los virus son muy antiguos. Y eso te lo voy a explicar previamente para poderte responder la pregunta tu inquietud. Pues. Pero los virus existen desde antes de que existiera la primera partícula viva en la Tierra. Pues. Desde que se formó lo que se llama la vida, que son ya organismos vivos, ya los virus existían antes de que existiera todo lo que son los organismos vivos. Y esa partícula de virus, entonces, bueno, hay muchas hipótesis, se dice que justamente fueron los iniciadores de la vida en la Tierra. Entonces, la gran ventaja, como te decía al principio, era que las partículas de virus tienen un sistema de genoma que es muy expuesto a las condiciones ambientales y muta constantemente. Entonces, de una partícula de virus pueden salir muchísimas partículas de virus por distintas condiciones ambientales. Entonces, ¿pero cómo surgen? ¿Cómo penetran el cuerpo? Hay receptores. O sea, las partículas de virus, más adelante vamos a ver una imagen, pero tienen en su superficie, que es la cápside del virus, tienen unas proteínas que son los receptores. Esa proteína... Ahí vemos... Bueno, ahí vemos una imagen, esta es la primera imagen tomada con microscopía electrónica del SARS-CoV-2 en China, en el momento en que se descubre que realmente uno de los problemas que estaba ocurriendo en la comunidad que tenía síntomas de infección por virus era producto del coronavirus.
De hecho, un comentario aparte, que las primeras partículas de virus, de coronavirus que son identificadas, no del SARS-CoV-2, esta es una familia ya que son los coronavirus que tienen esa estructura esférica con una corona alrededor. Cuando se dice SARS-CoV-2, Es la cepa. es la cepa. La cepa Ok. del virus SARS, que ya previamente en China existía el SARS y ya había producido 800 muertos, algo así. Y luego también existió el virus del Medio Oriente, que existía. Ahora, lo que te estaba comentando era que, como una manera de información, los coronavirus es una familia de virus. Existen muchísimas familias de coronavirus, donde está los arenovirus, están los rotavirus, existen muchísimos, distintas familias de partículas virales. Las primeras imágenes que se obtuvieron de coronavirus, de la familia de los coronavirus, lo logró una investigadora que era de origen portugués, y el esposo de esa investigadora era venezolano. Ah, sí. Eso fue alrededor de los años 60. Sí, comenzaron a identificar las partículas de los coronavirus, y ahí entonces O sea que el coronavirus no es nuevo. No, los coronavirus, de hecho, hace 25.000 años también ya existían los coronavirus. Esos son una familia de... Pero da la impresión de que esto surgió hace 2 años. La cepa. La cepa. La como cepa, tal. sí, la cepa. Ellos tienen esa característica de que mutan muy fácilmente. O sea, el material genético Ahora, que... Freddy, yo tengo una inquietud y de carácter periodístico también. Se habla de que es un virus creado. Sí. Se habla de que es un virus creado. Yo quisiera tener claridad sobre eso, de acuerdo a la experiencia científica que tú tienes. Se habla de que es un virus creado, se habla de... Yo estaba en España cuando esto estaba empezando recién, en noviembre, y se habla de que una persona se comió una sopa de murciélago, y entonces, bueno, me empezó a contaminar. ¿Cómo surge este virus que nos tiene de cabeza a todos? Bueno, esa es una de las preguntas que tiene que hacer todo el mundo. Porque realmente los virus surgen así como yo te decía. O sea, los virus Pero surgen lo de la sopa de murciélago... por es un- mutación. Bueno, no sé si eso es comentarios realmente de la población, pero existen culturas donde la cultura es utilizar animales vivos para ciertas actividades. Lo tenés en tu casa, o muchas personas comen ese tipo de animales, ¿no? Según la cultura. Pero ciertamente los coronavirus se han encontrado en muchísimos animales, no solamente en los murciélagos, ¿no? En muchos animales, y la capacidad también, una de las características de los virus es que saltan a los humanos por un proceso que llaman zoonosis. Entonces, al saltar al humano por algún cambio que ocurre en el ambiente y ellos se modifican, entonces quizás en los murciélagos no era el SARS-CoV-2, era el virus anterior que por mutaciones llegó y saltó a un ser humano, y entonces en ese ser humano comenzó el proceso de multiplicación. Claro, ahí... Pero eso no es otra cosa que una especulación. De que saltó al ser humano sí, porque no es propio del ser humano. Saltó del De un animal animal. al ser humano, y al saltar al ser humano se llama saltar en el sentido de que, bueno, Sí. contaminó al ser humano. Pues. Entonces, reconoció el genoma del ser humano y se adaptó al ser humano, y por lo tanto, por eso es que está justamente afectando a la especie humana en este momento. Pero ciertamente hay posibilidades de que esto pueda ocurrir. Puede ser que haya ocurrido una modificación genética en un laboratorio, bien sea Pues Estados eso es Unidos. viable, eso. Es viable, puede ser Estados Unidos, puede ser China, puede ser cualquier ser país cualquiera, que tenga la tecnología, pero es una especulación, no se ha comprobado No nada. se ha comprobado nada. Lo cierto es que sí, pueden mutar muy fácilmente, y esa mutación hace de que sea perjudicial porque es un organismo extraño al ser humano, y entonces tiene que actuar todo el proceso. Ahora, desde el punto de vista inmunológico. científico donde tú te desenvuelves, esto estaba previsto, esto era previsible. Sí, o sea, generalmente siempre, como te estaba comentando, siempre han existido los virus, siempre tenemos... siempre ha existido mutaciones. Esta es una imagen de la partícula del coronavirus. Así se ve en el SARS-CoV. microscopio, Freddy. No, esto es una imagen de múltiples
imágenes tomadas en múltiples coronavirus, entonces hace una reconstrucción tridimensional. Pero esta es una de las últimas imágenes que se tiene del coronavirus y lamentablemente no se puede observar, pero se puede ver como alrededor de las espículas que veíamos de la corona, que se veía en las imágenes anteriores, que se veían en contraste, o sea, un contraste mucho más denso que otro, que se veía oscuro o blanco y negro. Lo que pasa es que si digo blanco y negro estoy diciendo colores y realmente no es color, sino que son densidades electrónicas. Densidades electrónicas. Entonces, eso son densidades electrónicas, claro, como es una placa fotográfica que tiene microscopio electrónico, en ese caso, entonces se llama blanco y negro, pero son contrastes. De múltiples imágenes de esas. Ahora, ¿qué se determina allí como científico? La estructura te da la información de la estructura completa y de cada una de esas espículas son las espículas que utiliza el coronavirus cuando identifica la célula receptora. Cuando identifica la célula hospedadora, no es que el coronavirus anda por allí buscando una célula con que agarrarse, porque no es una partícula viva. Los coronavirus no son partículas vivas, no son partículas muertas, son partículas. Son partículas. Entonces, son desde ese punto de vista. ¿Y eso que está allí? Entonces, claro, aquí se hace la reconstrucción tridimensional gracias a todo el desarrollo que hay de la bioinformática, con muchísimas imágenes tomadas de partículas de virus en el momento en que tienen contacto con el receptor. La parte roja es la parte que tiene que ver con la espícula del virus, donde tiene una fracción proteica que es la que identifica la proteína receptora, que es la azul. ¿Qué es la espícula? Lo que tiene la imagen roja es la espícula y la parte de arriba es el borde de la estructura del virus. Entonces justamente con esa partícula, con esa espícula, la proteína de esa espícula es que identifica al receptor de la célula blanco, o de la célula receptora. Entonces, al identificarlo hay un complejo enzimático, ese complejo enzimático se modifica, se altera la estructura de la partícula de virus y penetra la partícula de virus o el material genómico hacia el interior y entonces produce todo el proceso de utilización de la maquinaria celular para producir sus propias partículas de virus. Y así entonces como se va multiplicando. Se va multiplicando, eso es lo que llaman mutar. Mutar. No, se va multiplicando. La mutación es cuando el genoma cambia. Sí, o sea, tiene un genoma que está compuesto, un ADN, o en este caso es un ARN. El ARN es un nucleótido que produce proteína. Entonces tiene un nucleótido que tiene, por ejemplo, A, B, B, C, C. Si cambia A, una de esas A la cambia por T o por S, ya ahí hay una mutación. Hay una mutación. Entonces, Freddy, tengo que hacer un corte, ¿no? Al regreso de este corte vamos a seguir explorando este tema que es sumamente interesante. Creo que nos va a faltar tiempo. Mis amigos, ya venimos en su programa Frente a Frente. Activa la mensajería de texto para sus preguntas sobre este tema. Ya venimos. Estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Tenemos activa la mensajería de texto y como yo les digo cada mañana, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube, porque este tema a mí particularmente me tiene muy motivado, muy interesado, yo creo que a muchísima gente. Y bueno, precisamente a través de esta plataforma de YouTube, quienes no han tenido la oportunidad de ver este programa, pueden enviarlo a otra gente y a otras personas, y esas son las ventajas que nos ofrece la tecnología y esta plataforma de YouTube. Así que reitero el llamado a que nos apoyen en esto. Jairo Cuba TV nos busca en YouTube, activa las notificaciones y podemos entender, porque vamos a hacer un ciclo de este tipo de programas, porque nos hemos empeñado, señores, en divulgar la información precisa de boca de los científicos para entender este tema que es grave, es complejo y es confuso para la sociedad venezolana. Hemos dicho siempre, la responsabilidad es de carácter personal. Con el permiso del entrevistado, este es un programa de participación y mucha gente aprovecha también para... sí, los problemas cotidianos. Buenos días, en la urbanización Residencias Kenda, un mes sin agua, un llamado a Hidrocapital, ese problema no lo puede resolver el doctor Freddy Sánchez, ¿no? Buenos días, interesante programa. Doctor, ¿qué particularidad tienen los virus para cambiar tan fácil y para cada cambio debe haber un tratamiento diferente? Le preguntan. Sí, es probable.
Bueno, cambian tan fácil y están tan integrados a todo lo que es vivo, o sea, aunque no son partículas vivas ni son partículas muertas. Los virus son partículas, son macromoléculas activas. Entonces, claro, como les comentaba hace un momento, el material genético está más expuesto a las condiciones ambientales, a cambios de radiación por distintas circunstancias, a cambio climático. El cambio climático también tiene que ver con eso, porque entonces altera el comportamiento de los animales que presentan cierto tipo de virus, y al alterar el comportamiento de esos animales, las partículas de virus también pueden mutar y pueden saltar a los humanos, que es lo que ocurrió con el SARS-CoV-2 probablemente, o muy probablemente. Entonces, claro, cada partícula de virus puede dar una condición patológica distinta, porque actúa sobre un tejido determinado. Una de las características de los virus es que son especialistas, o sea, ellos afectan un solo tipo de tejido. O sea, el virus de la gripe afecta solamente la mucosa, afecta la garganta, afecta los pulmones, no afecta a otro tipo de tejido. El virus de la viruela afecta a otro tipo de tejido específico. El virus, el SARS-CoV-2, afecta la mucosa nasal, afecta el epitelio pulmonar, y entonces por eso es que cuando el SARS-CoV-2 identifica el receptor de esas células que forman parte de ese tejido, utiliza la célula para multiplicarse, y al multiplicarse mata la célula. El virus se multiplica, salen millones de partículas de virus al exterior del tejido, y eso entonces afecta que las células muertas entonces comienzan a regenerarse con un epitelio, y en ese momento, si es un paciente que tiene, por ejemplo, algún tipo de problema pulmonar, se le complica, por eso es que hay neumonías y se produce una cantidad de factores. Pero los virus son especialistas, y si son especialistas, cada tipo de tejido que afecte va a producir un tipo de patología. Y la especialidad la da justamente el genoma. Él cambia fácilmente, muta el material genético, y al mutar el material genético se convierte en una nueva cepa, que fue lo que ocurrió con el COVID. Con el SARS-CoV-2. Doctor, obviamente las medidas de bioseguridad. Aquí fíjense, aquí dice una persona, un llamado a los entes competentes para que hagan un recorrido por las comunidades, ya que en las canchas los jóvenes practican sin tapabocas. Yo quisiera conocer también, reiterar, ¿no?, el llamado de que, estábamos hablándolo fuera de cámara casualmente, el tema de la bioseguridad, ¿no? Sí, es muy importante. La única manera, o sea, fíjense que una de las razones por las cuales se crean las variantes es porque la gran cantidad de veces que los virus se reciclan, o sea, que invaden un organismo, que infecta un organismo, a medida que más organismos infecten, más probabilidades hay de que muten, de que cambien. Entonces eso es lo que hace que crean las variantes. Y esas variantes da la característica de que puede ser más grave que el virus del cual se origina, que es el caso del SARS-CoV-2. Así vemos una variante, por ejemplo, de la variante Delta, que tiene una capacidad para multiplicarse más rápidamente, y al multiplicarse más rápidamente quiere decir que daña más rápidamente el tejido, y es mejor, es más mortal que el original. La única manera como se puede controlar realmente la pandemia es, por un lado, la vacunación, y por otro lado, las medidas de seguridad para evitar contaminarse, y al evitar contaminarse evita que se produzcan nuevas variantes. Según la premio Nobel de Virología, que la que identificó todo el HIV, la partícula de la HIV, recientemente sacó en una entrevista que le hace una prensa importante en Europa, dice que esta pandemia puede durar 4 años, 5 años, no se sabe, porque realmente está constantemente en mutación y puede continuar de esa manera. Y también eso tiene que ver con la responsabilidad de la gente, ¿no? Claro, tienen que cuidarse, tienen que mantener distanciamiento, tienen que ver, y eso no solamente ocurre en Venezuela. Ahorita hay un caso gravísimo en Europa, porque hay una comunidad que son antivacunas, pues. Entonces ellos dicen, bueno, que ellos no van a inocularse con vacunas porque son organismos que les afectan su fisiología, y entonces son extraños a su cuerpo y no se quieren. ¿Y las variantes, doctor? Las variantes son mutaciones. Son mutaciones. Entonces, claro, cada variante puede ser que continúen produciéndose variantes si las personas no se protegen, no evitan a que
a que se contamine. Mientras Bien. más invadan cuerpos, más se irán a multiplicar, más probabilidades hay de que muten, y al mutar, más probabilidades hay de que sean peor, y entonces, bueno. Bueno, seguimos con la mensajería. Buenos días, Jairo. Las normas de bioseguridad no se están cumpliendo. Cero distanciamiento en comercio y unidades de transporte. Y la vacuna rusa no llega. Excelente programa y excelente entrevista. Felicitaciones. Qué bueno que la gente... yo sabía que esta entrevista iba a ser importante para la gente. Ahora dirán que la pandemia es culpa de Maduro. Dice, buenos días. Hacemos un llamado desde la calle Santa Rosa para que arreglen los botes de agua. Caramba, se pierde el agua. Buenos días, Miro Jairo. Qué tristeza que los políticos están en campaña. ¿Para qué y para quién? Bueno, buenos días, calle Trigo Dorado, 3 semanas en la calle Páez sin agua. Buenos días, señor Jairo. Cuando se va la luz en San Pedro del Saldo, ninguna telefonía funciona. Bueno, lo certifico porque ayer nos quedamos incomunicados. Buenos días, Jairo. Por favor, felicita a Luz Marina Garmendia, que está de cumpleaños. Felicitada a Luz Marina Garmendia. La diferencia, bueno, Freddy, esta es la dinámica del programa. Sí, la diferencia, Freddy, entre un virus y una bacteria. Bueno, las bacterias son más grandes. Si vimos en el primer cuadro que... Vamos a ver, si lo tenemos allí. Ver. Sí, vamos a esperar que... Sí, fíjense que el lado izquierdo, ahí en la parte superior, no sé si tiene un señalador. Él lo hace ahí con el cursor. Okay. Donde está, allá está. En la parte izquierda. A la izquierda. A la izquierda, subiendo un poquito. Esa es una bacteria, fíjense que es más grande, tiene una estructura distinta, tiene como un flagelo. La estructura celular, si lo podemos ver en la parte exterior, que aquí no tengo una imagen, pero es una estructura compacta, presenta un núcleo, presenta todo el componente celular para que la bacteria pueda metabolizar todo lo que estaba utilizando para su multiplicación, crecimiento y mantenerse activa. Tienen una capa protectora, que es justamente la capa que produce las toxinas que infectan a los organismos vivos, y de ahí entonces todos los problemas que ocurren con las bacterias, que tienen que utilizar antibióticos. Mientras que el virus, si lo vemos en la parte izquierda, aunque allí se ve del mismo tamaño, no es del mismo tamaño. Fíjense que aquí están en nanómetros, o sea, en millonésimas de milímetros, y en la parte de las bacterias está en micras, o sea, en milésimas de milímetros. Entonces, los virus no tienen núcleo, no tienen una estructura celular definida, tienen un corazón, digamos de corazón, un centro, donde está el genoma, y proteína, no tienen más ningún tipo de estructura. Y bueno, las espículas, que es la que vimos hace un momento, exacto, que son las que permiten identificar las estructuras, que son proteínas. Entonces son más pequeños, los virus no son partículas vivas, no son partículas muertas, son activas o inactivas, pues, digámoslo así, mientras que las bacterias sí son partículas vivas porque son digámosle, organismos que crecen, se reproducen, se multiplican, tienen una cantidad de metabolismo, mientras que la partícula de virus no. Es mucho más sencilla, pero tiene un nivel de peligrosidad, incluso yo pienso que posiblemente superior a otro microorganismo, porque la producción de vacunas ha sido muy difícil para todas las partículas de virus. Parece mentira, pero no hay vacuna para todas las partículas de virus. Hay vacunas para la hepatitis, hay vacunas para algunas de las infecciones, pero para muchas partículas de virus no. Entonces, eso es producto de que son partículas que el mecanismo de selección del blanco, del receptor, cuando hace contacto con la célula blanco, en ese momento esa proteína es la que se identifica, y en el momento de identificarse, la única manera de cómo producir una vacuna sería agarrando ese pedacito de proteína, amplificándola y produciendo una gran cantidad que luego se va a producir, bueno, que ya es lo que se hace actualmente. Se utiliza la biología molecular, genética, la proteómica, la genómica para producir vacunas, y eso es a partir de hace como 10 años. Si esta pandemia hubiera ocurrido hace 10 años anterior, que no se manejaba esta tecnología, ahorita no tuviésemos pero ni ningún tipo de vacuna, porque producir una vacuna
puede llevar fácilmente 10 años. Y ese es mucho, mucho más muerto. Claro, ahí sí, obviamente. Y hay más mutaciones. Pues. Sí, doctor, aquí tengo una información, una mensaje. Vi una información en la que una colega suya, bióloga, decía que la proteína para replicar el virus estaba en el estómago. Y el video después lo eliminaron en YouTube y lo estaba buscando esta persona. No, Bueno, no. hay de todo en la viña del Señor. justamente... El tema de los colores. Sí, el tema de los colores. ¿Tienen los virus colores? Fíjate, pasemos... Vamos a pasar las láminas. La siguiente lámina, esa. Podemos dejarlo acá. Los virus, primero que los llaman los enemigos invisibles, porque son tan pequeños que no se ven con el ojo humano, no se ven con microscopía de luz, se ven solamente con microscopía electrónica, modificando el contraste para el haz de electrones para poderse observar. Entonces, cuando vemos una imagen de un virus, esa imagen de un virus es una imagen relativa a la diferencia de escalas de grises. Es como si tomáramos una fotografía en blanco y negro y para cada escala de gris le diéramos un color. Exacto. Entonces estamos humanizando la que es la estructura del virus desde ese punto de vista. Le estamos dando color a una estructura que no tiene color. No tiene color porque, bueno, se escapa. Si vemos al lado todo el espectro cromático de la luz visible, podemos ver que cada uno de los colores corresponde a un tipo de longitud de onda. Y por eso es que podemos ver en colores, porque los humanos identifican longitud de onda. Entonces, en esta lámina que vemos a la derecha, vemos la presencia de una gran cantidad de partículas de virus del SARS-CoV-2. Se sabe que es el SARS-CoV-2 porque fue cultivado para ese estudio, y que están con color fucsia, y luego el color que está alrededor, verde claro, son colores que han sido adicionados para que pueda distinguirse claramente. Entonces se utiliza no solamente con el fin estético de verse más agradable, ¿no? Sencillamente porque desde el punto de vista científico es mucho más fácil identificarlo de esa manera que con una escala de gris. Entonces se está trabajando coloreando este tipo de imágenes porque, o sea, por esa ventaja. Se identifica más fácilmente, se puede lograr medir, cuantificar, etcétera, y ver en qué tipo de tejido se encuentra. En este caso es en el epitelio pulmonar, que era lo que yo le estaba diciendo. Entonces son partículas, los virus no tienen color. No tienen color porque escapan al rango de la luz visible, al espectro de la luz visible, entonces ya no tienen color. Es decir, que ahí se identifican para que ustedes puedan definir las distintas capas, ¿es así? Claro. Ok, ¿hay otras láminas? Sí, vamos a ver las otras láminas, vamos a pasar las láminas. Entonces, claro, eso, el hecho de que ya hayan coloreado las partículas de virus, se presta para muchas cosas. Una de las cosas que se presta es para la información sensacionalista. Pues. Entonces colocan partículas de virus con dientes, partículas de virus de todo tipo, o lo invisibilizan en el sentido de que entonces lo coloca como que las partículas de virus son prácticamente unas estructuras muy bonitas, muy agradables, que no hacen nada. Entonces, claro, en las comunidades existen personas que se afectan muy fácilmente por un tipo de información. Entonces, no es de extrañar que alguna persona que ve una partícula de virus que es del tamaño de un edificio con unos dientes, se imagina que eso pueda ocurrir. Entonces tienen un tipo de predisposición a la depresión, y eso ocurre. Hay un problema de comunicación, de orientación de comunicación. De comunicación. Y eso ha ocurrido. Cuando comenzó la pandemia, hay personas que se suicidaron porque estaban contaminados con el SARS-CoV-2. Imagínense. Bueno, vamos a hacer la última pausa. Al regreso continuaremos con parte de la mensajería de textos. Tienen preguntas sobre este tema muy importante, porque esto no es todos los días, esto es un lujo tener en la mañana de hoy al magíster Freddy Sánchez con nosotros. Mis amigos, ya venimos en su programa Frente a Frente. Estamos de vuelta, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Estamos conversando hoy con el magíster, doctor Freddy Sánchez, con un currículum muy extenso, una vida dedicada a la investigación científica, a la virología, a la biología, y estamos
aprovechando toda su sapiencia para que podamos tener una información oportuna y veraz sobre esto. Aprovechamos para pedirles que se suscriban a nuestro canal YouTube, porque este tipo de programas quedan allí y entonces tenemos la posibilidad de que muchas personas lo puedan ver. Agradecemos los comentarios con relación a lo interesante del programa y vamos a hacer una serie de programas de este tipo. Freddy, ¿en qué estatus estamos en la investigación? Se está haciendo un gran trabajo en el Instituto de Investigaciones Científicas, pero ¿en qué está cooperando o en qué va a cooperar la ciencia venezolana en prevenir esto, ¿no? Me refiero si hay también investigaciones con relación a vacunas. Sí, bueno, hay un grupo de investigadores en el IBI y un grupo de investigadores en el IDEA que están trabajando a nivel de las variantes, tratando de entender cómo funcionan las variantes para prevenir también futuras variantes, pero es importante tener conocimiento sobre ese tipo de biología, para poder entonces, como usted decía, poder prevenir, poder comprenderlas, ¿no? Y están abocados también a la parte también del diagnóstico, que es muy importante. Los grupos que trabajan en virología en Venezuela, bueno, siempre han sido dedicados a la investigación y nunca realmente se han abocado a la producción de fármacos, pues la producción de fármacos ya implica una infraestructura mucho mayor, mucho más grande. Incluso bueno, la producción de vacunas necesita un instituto que sea dedicado a la producción de vacunas, no lo hace un solo laboratorio. Entonces, desde ese punto de vista, la investigación está orientada a entender el proceso de cómo las variantes están funcionando, qué es lo que está ocurriendo, para poder apoyar al Estado y a las empresas que están... Ahora, esto marcha de manera concatenada, ¿no? Es decir, la investigación, que es la parte que ustedes hacen, el suministro de la información, para ver de qué manera esto se puede prevenir, y eso es constante. Sí, constante. Sí, generalmente lo que trabajan en virus, bueno, en la biología de virus, cómo funcionan los virus, cómo actúan los virus, tanto en virus de planta, en virus animal. O sea, tenemos virus en todos los ambientes y en todos los organismos. Tenemos virus en insectos, tenemos virus en aves, tenemos virus en peces, tenemos virus hay virus que colonizan bacterias, que son los fagos, y son muy importantes porque son los que mantienen el equilibrio ecológico en los océanos para que pueda haber la fotosíntesis y la producción de CO2, toda una cantidad de... Prevención. Que no todos son malos. Pues, prevenciones. Sí, sí. Prevenciones, porque cuando hablamos de la bacteria, de los virus, estamos está en todas las partes. ¿Qué prevenciones mínimas, básicas, más allá de lo del COVID, ¿no? Bueno, se pudiera ya una vez que se conozca cómo se producen las variantes y a nivel nacional, tratar de comprender si se tienen distintas variantes en distintos organismos, cómo ellas se están comportando para poder predecir hacia dónde pudiera dirigirse la investigación o cuáles tipos de vacunas en este medio están funcionando. Las vacunas son hechas para los seres humanos, pero bueno, también hay diferencias fenotípicas, genotípicas en todos los individuos y puede ser que unos funcionen bien, unos funcionen mal. ¿De qué manera se puede trabajar allí? Y son grupos que trabajan interconectados con grupos del exterior, pues, de distintos países. A eso iba, la importancia de la inoculación de la vacuna, ¿no? Hay mitos con eso, hay gente que no se quiere vacunar y bueno, afortunadamente cada vez hay menos porque los testimonios son realmente demoledores, ¿no? Entonces cada vez hay menos, pero la efectividad de la vacuna, la recomendación de la vacuna y cómo se llega a producir la vacuna, que es muy importante. Sí, este tipo de vacunas que se está utilizando para la COVID, para la pandemia, para el control de la pandemia, es muy distinta a las vacunas tradicionales. Las vacunas tradicionales utilizaban un antígeno, luego eso lo multiplicaban en un animal, eso lo iban probando, lo purificaban, eso conllevaba años, de hecho, bueno, se puede llevar hasta 10 años, 8 años producir una vacuna. Con el avance en lo que es la genética y la proteómica,
se logra entonces aislar el material genético, el fragmento de proteína, que es el que se encuentra, por eso le traje la imagen de la unión de la espiga con la célula diana. En esa unión existe una proteína y esa proteína entonces es extraída, es multiplicada y amplificada genéticamente, y es la que entonces se está utilizando, exacto, que es justamente entre el azul y el rojo. Hay un fragmento proteico que es la que se identifica como una especie de cierre, se identifica a las estructuras receptoras con una espícula, y esa proteína es originada de un ARN que produjo el virus. Entonces, claro, si se aísla el ARN del virus y se logra modificar ese ARN del virus, que es lo que se ha hecho, pudiera entonces, cuando se le inyecta o se le coloca a una persona, a un individuo, toda la parte inmunológica comienza a funcionar, comienzan a producir los anticuerpos contra esa proteína, de tal manera entonces que si está alterada, se pega la partícula de virus, prácticamente como que lo engaña, pues se pega la partícula de virus para que el virus no se pegue a la célula, y de esa manera entonces puede controlarlo. Ahora una pregunta que tengo, cuando esto empezó, claro, todo el mundo comenzó a sorprenderse, ¿no? Y se hablaba de la vacuna, entonces siempre se dijo, bueno, la vacuna va a llevar mucho tiempo. Estas vacunas fueron sobrevenidas. No. ¿Cuánto tiempo lleva una vacuna? La investigación para una vacuna. No, aquí hubo que trabajar rápido, ¿no? La ventaja, como te digo, la ventaja de usar esta tecnología, de la tecnología recombinante, es que se pudo fabricar la vacuna en meses, en 8 meses. Eso es un récord. Porque generalmente son años. Cuando todos vimos que estaba ocurriendo una pandemia, lo que dijimos, bueno, ¿de qué manera entonces se puede controlar una pandemia? Con la tecnología de la vacunología clásica, que es la que yo te estaba explicando, que agarran la vacuna, agarraban las bacterias del perro o las bacterias de lo que se podía fabricar la vacuna, se inyectaban a otro animal, se amplificaban, eso llevaba tiempo, la cantidad de muestras que había que obtener de manera pura para poder producir un anticuerpo que reconozca específicamente a ese germen, llamémoslo así, ¿no? Entonces, con la genética, con estudios de la genética y la proteómica, se logra entonces aislar el pedacito de proteína que es la que identifica a esa bacteria, a esa célula, y ese pedacito de proteína se obtiene de un ARN del virus. Ese ARN del virus entonces se muta, adherede a algunos aminoácidos, de tal manera entonces que cuando penetra en el organismo de la persona entonces comienza a producir el anticuerpo contra ese virus. Esa información se obtiene también fundamentalmente por la criomicroscopía electrónica. Y la criomicroscopía electrónica, esas imágenes que vemos no son imágenes inventadas, ¿no? No son diseños hechos por un dibujante, son imágenes hechas entonces por muchísimas informaciones precisas, hechas con criomicroscopía electrónica, de tal manera entonces que en este momento se tiene tanto el equipo, un microscopio electrónico especial para ver esas imágenes, como se tiene la tecnología para poderla ver, se tiene de tal manera de que ese tipo de proteínas constantemente se mueven, y lo que se intenta es que al moverse la proteína que va en preconexión antes de que se conecten, tratar de paralizarla con los anticuerpos producidos por estas vacunas. No sé si me está siguiendo. Sí. Pero de tanto moverse se pega el anticuerpo y las paraliza, que es prefusión. Y eso que dicen que el virus, es decir, la vacuna, voy a decir lo que he visto y he leído, también se escriben muchos disparates de esto, ¿no? Y se especula mucho, de que la vacuna es el virus. No hay virus. Lo que pasa es que entonces el material genético, el ARN, que le inyectan a los seres humanos para producir la vacuna, si no lo protegen, el mismo cuerpo lo digiere. Exacto. Entonces, para que no lo digieran, lo protegen. Entonces muchos utilizan un virus mutado, que se muta adrede, se le inyectan ese virus y eso lo meten en el cuerpo de la persona para que produzca el anticuerpo. Y otro es construir partículas parecidas a virus, no son virus, parecidas a virus, que entonces meten el material genético dentro de esas partículas parecidas a virus y se lo inyectan a las personas.
Ok, yo sabía que me iba a faltar tiempo, un minutico más. ¿En qué nivel estamos científicamente en Venezuela con este tema? Bueno, yo creo que hemos hecho un avance importante porque hemos respondido a las condiciones de emergencia que ocurrió, que el país no se lo esperaba, bueno, el mundo no se lo esperaba. Entonces, bueno, tenemos investigadores muy valiosos que tienen muchísima experiencia en el estudio de la estructura de los virus y de la biología de los virus, que son los que están apoyando pues realmente para que, tratando de ayudar y ver de qué manera se puede colaborar a nivel mundial en asociación con otros grupos de investigación de la parte del mundo. Ok, bueno, yo quisiera un mensaje final, Freddy, y si tienes redes sociales también para que la gente, te van a hacer muchas preguntas. Bueno, el correo mío es Sanfreddy, pero S-A-N como Sánchez, S-A-N, S-A-N, Freddy con una D y una I latina, @gmail. como sea en el nombre, Sanfreddy. Sí, Sanfreddy. Sanfreddy @gmail.com. ¿No tienes Twitter ni...? No. Muy poco lo uso. El mensaje es, bueno, que tenemos que protegernos. Protegernos, claro, la vacuna es importante, pero es muy importante la protección, porque si no nos protegemos, no nos contaminamos y no contaminamos a otros. Y eso es fundamental. Aún y cuando tengamos la vacuna, tenemos que protegernos porque también podemos contaminarnos. Los que tienen vacunas también se pueden infectar, porque la vacuna es un porcentaje de protección, así como ocurre con la vacuna contra la lechina, el sarampión, que requieren entonces refuerzos. O sea, las vacunas son importantes, pero lo más importante es la protección, mantener distancia, usar el tapaboca que sean importantes, o sea, que no es una tela, tienen que ser un tapaboca que sea realmente seguro. Y bueno, yo siempre uso el número 95 porque filtra el 95% de las partículas que pudieran estar ingresando. Pero yo por lo menos con esta careta estoy protegido. Está protegido del aerosol, pero los virus se pueden meter por ahí. Se pueden meter por... Ah, bueno, entonces mañana me pongo mi caretica. Y te agradezco mucho, Freddy, de verdad. Te voy a comprometer para un nuevo programa porque este tema es fascinante, verdaderamente. Yo te agradezco de verdad. Ustedes pueden ver este programa de nuevo. Se pueden comunicar con el doctor Sanfreddy, S-A-N. Freddy con Y, con I latina, Sánchez. Y una sola D. Una sola D. @ como está en su nombre allí, @gmail.com. Cualquier información, pues yo se la hago llegar. Amigos, le agradezco mucho, Freddy, de verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pero muy agradecido. A la orden. Como decía don Pedro Vargas, ¿no? Así decía don Pedro Vargas. Bien, mis amigos, y yo los espero mañana en un nuevo programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos.